Noemí sale con su familia porque hay una hambruna en la ciudad de Belén, por lo cual recuerden que Belén significa o se traduce como la casa de pan. La casa de pan en este momento no tiene pan, están pasando por un momento de hambruna. So, tengan en cuenta que la familia de Noemí, su esposo Elimelech, ellos toman la decisión a huir a la ciudad de Moab. No, si recuerdan bien, el nación de Moab o el país de Moab son enemigos de Israel. No trabajan muy bien, no son muy buenos, no tienen buenas relaciones. Los moabitas no ayudaron a los judíos cuando necesitaban ayuda. También para los judíos, a los israelitas, los moabitas son paganos. Ellos adoraban a otros dioses y eran perversos, sexuales. Tenían un mal concepto. Un judío a ir a Moab era una desgracia. Esto no era algo bueno. Pero allí es donde Noemí y su familia va. El esposo Elimelech guía a su familia y están en la ciudad o están en el país de Moab. Pero algo sucede cuando están en Moab. Muere Elimelech, quien es el cabeza del hogar. Y después, algunos tiempos luego, mueren los dos hijos de Noemí. Por lo cual, esto es un momento muy triste, un momento de lamento para Noemí. Y no solamente eso, los esposas de Noemí perdieron a sus esposos y no tuvieron hijos. Esto es un gran momento de vergüenza, de tristeza. Hay 3 viudas sin hijos, sin herederos ni familia que continúa este linaje. Ahora Noemí se entera de que hay comida en Belén y decide regresar, instando a sus 2 nueras a quedarse en Moab y quedarse allí, casarse y formar una familia nueva. Una nuera se queda mientras Ruth declara las preciosas palabras: oye Noemí, no me pides que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi Dios y tu Dios será mi Dios. Después de escuchar esas palabras, Noemí dice: ¿sabes qué? No te puedo abandonar. Vete conmigo, vámonos. Después Ruth y Noemí regresan juntos a Belén. Y al llegar a la ciudad, todos se acercaban y se regocijaban que Noemí ha regresado a casa. El problema es que Noemí dice: ¿sabes qué? Voy a cambiar mi nombre. Ya no me llamo Noemí, ¿me llamo qué? Mara, que significa amargura. Dios me ha regresado a casa vacío. No tengo nada. Ahora, sin embargo, Noemí no se da cuenta de que llega a Belén justo cuando comienza la cosecha de cebada. Esto nos lleva a Ruth capítulo 2 y el libro se enfrenta actualmente a 2 problemas importantes. Ruth y Noemí están en casa. El problema es que no tienen familia y no tienen trabajo, lo cual implica que no tienen comida. No hay comida sobre su mesa, por lo cual Ruth tiene que comenzar a trabajar para proveer por su hogar. En Ruth capítulo 2, la necesidad de comida encuentra respuesta. Ruth sale al campo a recolectar y era tiempo de cosecha y casualmente se encontró en los campos de un hombre llamado Boaz. Boaz se acerca justo cuando Ruth estaba trabajando en su campo y ella llamó su atención. Y fue una escena que ilustra la divina providencia de Dios. Boaz le ve a ella en el campo y le dice: Ruth, quiero pasar un tiempo contigo. ¿Por qué no almorzamos juntos? Boaz le invita y ellos tienen ahí un almuerzo. Comen pan con vinagre y están charlando y hablando. Luego, al terminar de comer juntos, ella regresa a recoger todas las cosas que ella recolectó. Sin embargo, ella termina de trabajar y algunas sobras de comida se los lleva de regreso a casa. Ruth llega a casa con toda esta comida y Noemí se sorprende y le pregunta: Ruth, ¿dónde conseguiste toda esta comida? ¿Dónde estuviste trabajando? No me digas que no me digas que lo robaste de alguien. Y Ruth le dice: amada madre, no robé, yo estuve trabajando en el campo. Y específicamente estuve trabajando en el campo de Boaz. Noemí, cuando escucha la palabra Boaz, ella dice: ¿qué? Esta es nuestra familia.
Él va a poder salvarnos y rescatarnos de nuestra condición. En el versículo 20, Noemí dice, ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. Y Noemí reconoce inmediatamente que Boaz es pariente de Elimelech, lo que significa que está calificado para cuidarlos, proveer para ellas, protegerlas y tomarles bajo su cuidado. Y entonces Noemí le dice, mujer, muchacha, por favor, no pares de trabajar en el campo de Boaz. Quédate lo más cerca que puedes con él. Porque si te quedas con él, él va a cuidar de nosotros. Él va a proveer por nosotros. Y pues Ruth, siendo una mujer sumisa, obedece a la suegra y comienza a quedarse allí en el campo. Y trabajó allí por semanas tras semanas. Ahora, esto es muy importante porque observe cómo termina el capítulo 2. Y todo este tiempo vivió con su suegra. Now, la conclusión de este capítulo es un poco desanimante y un poco triste. Ahora tienen comida sobre su mesa, pero todavía le falta ¿qué? Un esposo, le falta una familia. Todavía están vacíos. Hay algo que está vacío dentro de ellas. Ahora, al final del capítulo, Ruth sigue viviendo con su suegra y esto prepara el escenario que vamos a leer. El versículo inicial del capítulo 3 dice así. Un día Noemí le dijo a Ruth, hijo mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Ahora, algo hermoso está sucediendo en Noemí y ella no se da cuenta. Recuerda que al final del capítulo 1, ella pasó por alto a Ruth. Y Ruth regresa a Belén y nunca menciona, aquí está mi nuera. Es como si se olvidó de ella. Ella le dice a todo el mundo, llegué aquí vacío. Pero no se da cuenta que Ruth está a su lado. Y ahora todo este tiempo ella ha visto que Dios ha estado proveyendo. Ruth le trajo comida y ahora algo está despertando en Noemí diciendo, ¿sabes qué? Debo de estar agradecida por lo que tengo. Sin embargo, tengo que cambiar mi forma de pensar. Dios está ablandando el corazón de Noemí y mostrándole su amor a través de Ruth y Boaz. Ahora el corazón de Noemí comienza a amar a los demás con la misma bondad que ella ha recibido. Así que Noemí empieza a pensar en Ruth. Ya no piensa en ella misma, empieza a pensar en la muchacha que está a su lado. Y un día de la nada, Noemí dice, oye Ruth, necesitas un hombre en tu vida. Necesitas casarte, mija. Necesitas un marido. Ahora, nuestra traducción dice un hogar, pero en el hebreo, Noemí le dice que debería buscarle un lugar de descanso. Y esto es muy importante entender. Un lugar de descanso. Esta frase se usa a menudo para ilustrar el descanso, la seguridad y el consuelo que una mujer experimenta en el abrazo de un esposo amoroso en casa. Necesitas un lugar de descanso, Ruth. Ahora bien, esposos, escuchen. Nuestra labor como hombres es brindarles un lugar de descanso, no de estrés a nuestras esposas. Debemos cuidar de nuestras esposas, brindándoles seguridad emocional, física y espiritual. ¿Y todas las mujeres dicen? Amén. Amén. Ahora, Noemí le dice, Ruth, voy a buscar un lugar donde usted puede descansar, donde puedes encontrar refugio. Ahora, el versículo 2 dice, Boaz es nuestro pariente cercano y él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con las jóvenes. Esta noche estará aventando cebada en el campo de triar. Ahora, dos notas importantes. Primero, otros hombres se habrían casado con Ruth con gusto. Ruth era una mujer hermosa, pero no habría podido preservar el linaje familiar. Solo un miembro de la familia podría hacerlo. En la cultura judía, si un hombre moría y tenía un hermano, ésta era responsable de comprar la tierra y mantener la familia. Esto preservaba la tierra y el nombre de la familia, y si un hombre moría dejando viuda, su hermano se casaba con ella, le mantenía y continuaba el linaje del difunto.
No, estas medidas buscaban aliviar el sufrimiento y reducir la pobreza y la esclavitud. También ofrecían esperanza a las viudas. Esta situación que se encuentra Ruth en este momento, hay alguien en el linaje de Elimelech que puede rescatar a esta familia. Ahora Noemí le recuerda a Ruth que Boaz es un pariente. Esto significa que Boaz es un soltero elegible, ya que técnicamente es un miembro de la familia. Sin embargo, quiero que tengan en cuenta que él no es el hermano de Elimelech. La Biblia no lo aclara. La Biblia solo dice que es un miembro de ¿qué? De la familia. All right? So mantengan eso en mente. Es solo un pariente. Si fuera un hermano, él tendría la responsabilidad de cuidar de Noemí y de Ruth. Por esa razón no vemos Noemí tocando la puerta diciéndole, oye, ¿no sabes la noticia que tu hermano murió? Tienes que cuidar de nosotros. Pero vemos que él no es una familia cercano. All right? So mantengan eso en su mente. Ahora, en segundo lugar, no podemos determinar cómo Noemí supo que Boaz estaría procesando cebada esa tarde. No sabemos cómo ella se dio cuenta. Sin embargo, ella lo sabía. Y en esencia esto significa que la cosecha ya estaba recogida y que los hombres trabajaban a menudo en zonas aisladas, separando el grano de la paja. No, algo muy importante que tenemos que entender es que ellos arrojaban el grano trillado al aire, dejando que el viento se llevara la paja, mientras el grano más pesado caía al suelo. Y después de terminar esta tarea, los hombres solían dormir en el campo o en la era para proteger el grano. Este es un momento en que el Boaz está solo, lo que permite a Ruth encontrarle en un lugar privado. Ellos están en un campo trabajando. Nadie está a su alrededor. Claro que sí hay otras personas en el campo, pero hay una distancia para hacer este proceso. Ahora es vital reconocer que Boaz es un hombre íntegro. Noemí no le está tirando a Ruth en una cueva de leones. Noemí sabe el tipo de hombre que es Boaz. All right? Recuerda que en el capítulo 2, versículo 9, Boaz aconsejó a Ruth que tuviera cuidado en el campo. Y Boaz también le dijo a sus trabajadores que no pondrían una mano sobre ella. Boaz amaba y protegía a Ruth. Cuidaba de ella. Y él instruye a sus hombres a no dañar y a no tocar a Ruth. Boaz es un hombre de honor. Y Noemí entonces instruye a Ruth sobre qué hacer. Y le dice, báñate, perfúmete y vístete con tu ropa más linda. Ahora, mi querido hermano, esto es más que, oye Ruth, hueles mal. No, Noemí no le está diciendo que huele mal. En 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 20, tienes que entender cuando David se entera que su hijo va a morir por su acción con Betseba, él está de luto. Y David le está rogando al Señor que tenga misericordia sobre su hijo. Y David está ayunando y pidiéndole a Dios que por favor perdone su pecado y no mate a su hijo. Sin embargo, Dios le dijo a David que su hijo iba a morir por su decisión. Ahora el problema es esto. Cuando muere el bebé de David, en el versículo 20, quiero que noten algo que sucede. De inmediato, dice la palabra de Dios, David hizo ¿qué? Se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Cuando David se lavó, cuando David puso aceite y cuando cambió su traje, David estaba marcando un periodo en su vida que estaba diciendo, ya paré de estar llorando, ya este tiempo de luto se pasó. Now, piensa en el contexto de Ruth. Noemí le dice a Ruth, mujer, ya tienes que parar de llorar y ya tienes que actuar como una viuda. Ya es tiempo que te limpies, te prepares y consíguete un hombre. Este es el momento. Ya no estás en un tiempo de luto. Este simplemente es la imagen que vemos en este escenario. Esto es muy importante para nosotros entender. Ahora, Noemí continúa diciendo, después baje al campo de triar, pero no dejes que Boaz te vea hasta que termine de comer
y de beber. Ahora, mi querido hermanos, la insinuación aquí no es en absoluto que Boaz estuviera borracho. Es simplemente la imagen de un hombre que es más feliz después de una buena comida. Ustedes mujeres saben que la forma de ganar un hombre es a través de su estómago. Amén. Ahora, yo quiero que por favor escuchen el consejo de Noemí, especialmente las damas en esta sala. Por favor, escuchen. Noemí le aconseja a Ruth que después de un largo día de trabajo es mejor dejar que el hombre coma y se relaje primero, antes de hablar de asuntos importantes. No lo digo yo, sin embargo, lo dice Noemí. Y Noemí tiene mucha experiencia porque es una anciana. Sin embargo, Timoteo le dice a las ancianas, enséñale a las jovencitas en cómo deben de vivir. Ahora, yo no soy mujer, pero a veces actúo como un anciano, se le voy a dar un consejo. Esposas, cuando llegue su esposo de un largo día de trabajo, antes de hablar de temas importantes, dele un plato caliente de comer, dele un tiempo para descansar y déjele que tome una siesta, que vea un partido, que juegue un poco de PlayStation. No, pero el punto es esto. Noemí le aconseja a Ruth, deje que el muchacho come y descanse. Y cuando ves que has descansado y que está en un buen humor, en un buen sentido, hable con él de este asunto. Ahora, entonces Noemí le dice, lávate, ponte perfume, tu mejor ropa, luego ve dónde está, pero mantente fuera de su vista hasta que haya terminado de comer y beber. Lo quieres en el mejor humor posible. Y continúa Noemí diciendo en el versículo 4, fíjate bien dónde se acuesta. Después acércate a él, destapa sus pies y acuéstate allí. Entonces él te dirá lo que debes de hacer. En otras palabras, Ruth, asegúrate de saber dónde está Boaz. No le hagas esto a un otro tipo, porque si le haces a otro tipo, vas a tener problemas. No puedes llegar ahí en medianoche y decir, pies equivocados. Esto no pueden hacer eso, right? So, tiene que pensar en esto. So, imagínate destapando los pies de alguien más. Ahora, considerando nuestra percepción de Boaz y de Ruth como personas íntegras y honorables, considerar esto como una escena de seducción parece innecesario. Esta no es una escena sexual ni nada inapropiado. Hay muchas personas que tratan de decir que Boaz durmió con Ruth y tuvieron un encuentro. No, mi querido hermanos, jamás. Boaz es un hombre de integridad y también Ruth es una mujer virtuosa. Y lo van a ver en algunos pasajes. Ahora, esto es muy importante. Porque esto de nuevo no es una escena romántica. Acostarse a los pies de alguien en plena noche conlleva riesgos similares a entrar en un campo lleno de hombres. No quiero que pienses por un momento. Si alguien se acostara a mis pies mientras duermo, probablemente recibirán una patada en la cara. Yo me convierto en Jackie Chan en ese momento. A mí no me gusta que nadie me toque los pies ni se acerquen allí. No, este es un escenario muy peligroso para Ruth. Pero también es fundamental reconocer que Ruth no busca la gratificación sexual. Ella busca un compromiso matrimonial y la estabilidad que Boaz le ofrece. Esta es una situación a menudo atrevido y arriesgado, incluso peligroso. Piensa en lo que sucederá si Boaz no respondiera en una forma favorable. Boaz podría regañar a Ruth de inmediato. Podría burlarse de lo que había hecho y enviarle de vuelta a casa para que nunca más regresara a su campo. Podría titularla como prostituta. O Boaz podría aprovecharse de ella de una manera que la lastimara. Esto es muy arriesgoso. Como mujer, su honor está en línea, su reputación y su dignidad. Esta es una situación un poco arriesgosa por Ruth. Pero Noemí sabe cómo Boaz va a responder, porque de nuevo Boaz es un hombre de integridad. Ahora, del mismo modo, Ruth es una mujer
proponiéndole matrimonio a un hombre. Ella se está tirando a los pies de Boaz, pidiéndolo a él que sea su redentor. Ahora, noten algo. Ruth también es una mujer más joven, proponiéndole matrimonio a alguien mayor. Ruth es una trabajadora, pidiéndole al jefe que se case con ella. Ruth es una moabita, proponiéndole a un judío, a un israelita, que se mezclen y sean una sola carne. Esto es atrevido como mínimo. Con todo lo que está en juego, el resultado podría ser catastrófico. Sin embargo, observe el compromiso de Ruth con Noemí. En el versículo 5, Ruth dice, haré todo lo que me dices. Así de fácil. Ella confía en el plan de Noemí, no duda. Y ella dice, ¿sabes qué, Noemí? Yo voy a hacer esto por una razón. Yo sé que tú te estás preocupando por mí, pero yo me preocupo por ti. Tú haces este plan para mi bien. Yo voy a cumplir tu plan para tu bien. Somos uno solo equipo. Si me va bien a mí, te va a ir bien a ti. Ahora, en el versículo 6, dice que así que esa noche bajó al campo donde se trilla el grano y siguió las instrucciones de su suegra. Ahora, imagine estar en la situación de Ruth. Ha encontrado un rincón escondido cerca de la era donde se siente en silencio y allí está observando a su hombre trabajar. Y ella dice, ese es mi hombre en ese campo. Ese es mi león. Es un hombre trabajador, luchador. Y luego, al terminar de trabajar esas largas horas, Boaz se acuesta en el campo. Y allí está Ruth, viéndole dormir. Ese Boaz ahí está, cómo duerme. Y yo me imagino que Ruth está esperando por el primer ronquido. Ahí está Ruth esperando y esperando para el momento perfecto, para acostarse a los pies de Boaz. Llega el momento en el versículo 7 cuando Ruth dice, ahora es el tiempo. En el versículo 7, Ruth se acercó sin hacer ruido, le destapó los pies y se acostó. Ahora yo me imagino el corazón de Ruth está palpitando y se puede escuchar y se puede decir, wow, ella está nerviosa, está preocupada. Yo me imagino que hay tantas emociones en Ruth. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a suceder? ¿Se va a enojar conmigo? ¿Me va a gritar? ¿Me va a maltratar? ¿Me va a recibir? ¿Qué va a pasar? Allí está Ruth acostada. Yo no creo que Ruth durmió. Ella mantenía sus ojos abiertos. Y en el versículo 8 algo sucede. Alrededor de la medianoche, eso significa que Boaz estaba dormido por un buen tiempo. Boaz se despertó de pronto y se dio vuelta. Y entonces se sorprendió. Y al encontrar a una mujer acostado a sus pies, algo le levantó a Boaz en esa noche. No sé si fue el aire fresco que tocó sus pies. No sé si tenía un poco de frío. Pero cuando se da vuelta Boaz, ve a alguien allí. Ve algunos ojos que le están mirando. Ahora, yo me puse a pensar en este escenario porque a mí me gusta tomar siestas, especialmente cuando como. Y si no me conocen, no me invite para almorzar en sus casas porque le prometo que voy a dormir. All right? Yo soy un mal, how you say guest? Soy un mal invitado. Yo duermo donde sea. Y en mi casa cuando me duermo, hay veces que me levanto porque siento que alguien me está mirando. Right? Y ese alguien es mi perro Gus. Ahí está Gus con sus ojos, que ahí me está viendo. Y a veces me asusto cuando tomo mis siestas. ¿Qué haces aquí? Ahora yo me imagino que Boaz, cuando estaba dormido, él ve esos ojos de Ruth y se queda asombrado. Y se están viendo ojos a ojos, pero no puede distinguir quién es esta persona a sus pies. Él sabe que es una mujer, y yo creo que le da gracias a Dios que fue una mujer y no un hombre. So le dice, gracias a Dios que es una mujer. Pero hace una pregunta, y luego dice, ¿quién eres?
Ahora, no sabemos el tono de voz en cómo lo preguntó. No sabemos si estaba enojado, no sabemos si estaba sorprendido, pero Ruth responde diciendo, soy Ruth, tu sierva. Now, me pongo a pensar en esto. Supongo que vos no le vio venir, aunque quizás lo anhelaba, pero ahora bien, según las instrucciones de Noemí, Ruth debía recibir instrucciones de Boaz. Sin embargo, Ruth no siguió el plan completamente. Ruth comienza a darle órdenes a Boaz, lo que él debe de hacer. Y note lo que dice, soy tu sierva, pero vos, aunque soy tu sierva, extiende sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia. Ahora, esto es muy importante. Muy bien, las cosas acaban de tomar un rumbo completamente nuevo. Por si vos no captas la indirecta, Ruth no deja lugar a malas interpretaciones. La frase extiende el borde de tu manto, o como lo dice la traducción hebrea, extiende tu ala sobre mí, se usaba comúnmente en aquella época para referirse a la protección que un esposo ofrece a su esposa en matrimonio. Ella le está proponiendo matrimonio. Tú eres mi redentor, así que tienes derecho a casarte conmigo. Esto es extraordinario. Una sirviente diciéndole a su jefe que debería casarse con ella, un moabita diciéndole a un israelita qué hacer, una mujer pobre dando instrucciones a un hombre rico. Esto es locura en todos los sentidos, pero aquí está Ruth diciéndole a él lo que tiene que hacer. Ahora, en el capítulo 2, versículo 12, Boaz hizo una oración por Ruth. Y escuchen lo que Boaz oró por Ruth. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas veniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Ahora, noten algo. Este es el mismo lenguaje que usa Ruth. Es casi como si Ruth dijera, Boaz, tú oraste por mí ese día y me recuerdo tu oración. Tú le pediste al Señor que me cubriera. Ahora yo te pido a ti que tú seas la respuesta a esa oración. Que tú seas el instrumento que Dios va a usar para cuidar y protegerme a mí. Y no solamente a mí, que tú seas el instrumento para proveer y cuidar de Noemí. Ahora, el panorama aquí es muy asombroso. Tómame a mí como tu esposa bajo tus alas. Cuídame, protéjame. No, el panorama aquí abarca más que solo Ruth. De nuevo, recuerda que Ruth vive con su suegra. Entonces, él responde en el versículo 10 diciendo, que el Señor te bendiga, hija mía, exclamó Boaz. Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes. Pues no has ido tras algún hombre más joven, sea rico o pobre. Ahora se dirige a ella de nuevo con palabras amables y cariñosas. Note cómo le habla, hija mía. Vos no tiene intención de explotar a Ruth ni aprovechar de ella. Una vez más, él se conmueve por la bondad de Ruth que ya le demostró a Noemí en el capítulo 2 y ahora a él. En lugar de buscar a un hombre más joven, ha decidido acercarse a él. Y le sorprende que ella le proponga matrimonio. Por esa razón, él dice en el versículo 11, ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Ahora, iba a decir Pablo, pero Fabio habló sobre esto el domingo, sobre la mujer virtuosa. Ahora, necesitan recordar algo rápidamente. ¿Quién es el autor del libro de Proverbios? All right? Salomón, el hombre más sabio. Pero Salomón es la tataranieto de Ruth. Y Salomón escribió Proverbios 31, versículo 10, mujer virtuosa. Right? Mujer virtuosa. ¿Quién como ella? ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Yo supongo que cuando Salomón escribió este proverbio, él tenía a Ruth en mente.
Proverbios 31 es una descripción perfecta de Ruth. Ella es una mujer virtuosa. Ella es mucho más preciosa que las joyas. Y con solo escuchar cómo vos le describe, vos estás diciendo, todo el mundo conoce que tú eres una mujer virtuosa. Tienes una buena reputación. Y cuando escuchas sus palabras de voz, ya se escucha como si se van a casar. Yo ya puedo escuchar las campanas, ya escucho el órgano, ya la boda está lista. Pero llega un problema. En el versículo 12, vos le das malas noticias. Pero, aunque es cierto que yo soy uno de los redentores de tu familia, hay un pariente más cercano que yo. Ahora bien, recuerda que un redentor debía ser de la familia. Pero había un orden establecido. Volviendo al ejemplo anterior, si un hermano moría, el hermano mayor asumía esta responsabilidad. Y si no podía cumplirla, la obligación pasaba a un hermano, al otro hermano, hasta que alguien dijera, yo me comprometo. No, si no habían hermanos, iban a los primos y a los tíos, o quien sea. Aquí vemos que no hay hermanos disponibles para ayudar, porque no existen, todos están muertos. Boaz confirma, yo soy uno, pero hay alguien más cercano. Esto significa, lo que tú me estás proponiendo en este momento, no hay ninguna garantía. Tú estás llegando a mí a pedirte que yo sea tu redentor, pero tú tienes que saber, mija, que hay alguien más probablemente que puede tomar mi lugar. Now, en el versículo 13, Boaz comienza a darle órdenes a Ruth. Quédate aquí esta noche y por la mañana hablaré con él. Si estás dispuesto a redimirte, muy bien, que se case contigo. Pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces tan cierto como que el Señor vive, yo mismo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta la mañana. Ahora presta atención a lo que dice vos. Si está dispuesto a redimirte. En este punto no hay obligación. ¿Es una qué? Es una decisión. El hombre va a decidir. Ahora, por favor, mantengan eso en su mente. Un redentor debe ser de la familia y debe estar dispuesto a tomar esa responsabilidad. Y el próximo capítulo vamos a ver que también debe de poder pagar el precio de la redención. Pero también escuchen las instrucciones de Boaz. Quédate aquí a mi lado. No necesitas estar afuera solo en medio de la noche. Luego, a la primera hora de la mañana, te puedes levantar, te puedes ir en camino a casa como si nada pasó. Esto es nuestro secreto. No vamos a hacer esto un gran escándalo. All right? Ruth, quédate aquí, no te vayas. Pero me llama mucho la atención lo que va a suceder. Porque yo me imagino que esa noche, después de estar ahí, después de esa charla, allí están acostados ambos. Y yo me imagino que hay muchos pensamientos yendo por la cabeza. Yo me imagino que vos se hizo la pregunta, ¿es en serio que Ruth llegó a mí? ¿Este joven hermosa me está pidiendo a mí que se case conmigo? ¿Ella se quiere casar conmigo? ¿Yo un viejo? Y yo me imagino Ruth. Ruth ahorita mismo está diciendo, sabes, mi vida va a cambiar mañana. Alguien se va a casar conmigo. No sé quién va a ser. No sé si va a ser Boaz o este otro chico que ni conozco. Pero yo sé mañana mi situación va a cambiar. Ya no voy a ser la misma persona. Y en el versículo 14 dice, entonces Ruth se acostó a los pies de Boaz hasta la mañana. Pero ella se levantó muy temprano, antes de que hubiera suficiente luz para que una persona pudiera reconocer a otra. Pues Boaz había dicho, nadie debe saber que estuvo una mujer aquí en el campo de triar. Entonces se levanta y antes de que Ruth salga, en el versículo 15, él se asegura de que ella tenga sustento nuevamente. Le proporciona 6 medidas de cebada y luego Ruth regresó a casa. Ahora, el escenario vemos que Ruth y Boaz probablemente no durmieron toda la noche, pero también había una otra persona que no durmió esa noche. Yo me imagino que Noemí, como una buena madre, quedó allí despierta, esperando que esa hija regresara con noticias, buenas o malas. Allí estuvo atento Noemí.
Yo me pongo a pensar en todas las veces que yo me escapaba de la casa muy tarde y quién estaba allí esperándome. No, mi madre. Mi madre me esperaba. Mientras mi padre roncaba, allí estaba mi mamá, atento, esperando, quería saber dónde estaba, quería saber lo que pasaba, qué estaba haciendo, con quién andaba. Y aquí está Noemí, esperando que Ruth regresara y que le contara. Y cuando Ruth regrese, en el versículo 16 dice, cuando Ruth volvió a donde estaba su suegra, Noemí le preguntó, ¿qué sucedió, hija mía? Ahora bien, en hebreo, Noemí preguntó, ¿quién eres, hija mía? No, esto es muy importante, porque Ruth no le está pidiendo, cuéntame todo el chisme, cuéntame todo lo que pasó. Noemí le pregunta a Ruth exactamente, cuéntame si él te aceptó, sí o no. Cuéntame si vas a ser una mujer casada, sí o no. Cuéntame si él va a ser tu esposo, si él va a ser tu lugar de descanso. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres, hija? Ahora, Ruth le tiene que decir, pues mira, hay alguien más también que puede ser mi redentor. Hay alguien más que puede tomar esta posición. Pero ahora yo quiero que antes que lleguemos allí, escuchen lo que dice en el versículo 17. Porque Boaz, se recuerda, le mandó con una canasta de comida de regreso. Ahora, cuando Boaz le mandó con comida, no escuchamos la conversación. Pero ahora Ruth le va a confirmar a Noemí lo que habían discutido. Y ahora escuchen lo que Boaz le dijo a Noemí. O escuchen lo que Boaz le dijo a Ruth. Y agregó, me dio estas 6 medidas de cebada y dijo, no vuelves a tu suegra con las que. Ahora, amigos, recuerda que en el capítulo 1, versículo 21, Noemí decía que yo llegué aquí con manos vacías. Y aquí Boaz le está confirmando a ella, tus manos nunca van a ser vacías mientras que yo viva. Ahora, amigos, eso es lo que Dios hace por nosotros a través de Cristo. Cada uno de nosotros veníamos con manos vacías. Cada uno de nosotros éramos huérfanos y extranjeros y somos viudas. Pero por medio de Jesucristo, nuestras manos vacías se comienzan a llenar con riquezas y bendiciones de Dios. No solamente eso, ya no somos extranjeros, ahora somos ciudadanos del cielo. Ya no somos viudas o viudos, ahora tenemos un esposo que se llama Cristo Jesús, que redime y salva a su pueblo. Y aunque Noemí pensó que estaba sola y vacía, Boaz le recuerda a ella, esto es un error. Tú nunca has estado sola y tus manos nunca han estado vacías. Yo he estado contigo desde cuando tú regresaste a casa. Y quiero decirte, cuando uno regrese a Cristo y cuando uno acepta a Cristo, Cristo nunca le dejará y Cristo nunca parará de cuidar de ellos. Por lo cual, note cómo cambió Noemí. Porque Noemí estaba todo triste, desanimante. Y Ruth le tiene que decir a Noemí, oye Noemí, también hay un otro hombre que puede tomar mi lugar. Pero note lo que dice en el versículo 18. Ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pase. El hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. Note la confianza que tiene Noemí. Noemí ha cambiado mucho durante estos tiempos. Noemí regresó a Belén buscando por comida, Dios proveyó. Y ahora Dios está trabajando en su persona. Y mis queridos hermanos, muchas veces pasamos por momentos difíciles en la vida, no porque Dios es un mal Dios, es porque Dios está trabajando en nuestro carácter y en nuestra persona. Y note cómo Ruth está hablando. Note cómo Noemí está hablando, perdón. Noemí dice, tenga paciencia. Si Noemí hubiera tenido paciencia en el capítulo 1, la historia hubiera sido diferente. Pero ahora Noemí ha aprendido con la experiencia. Ahora, Ruth, no cometes los mismos errores que yo. Ten paciencia, confía.
Dios no ha terminado a trabajar contigo. Tu historia no se ha acabado. Ese hombre, Boaz, está loco por ti y no va a parar hasta que tú seas su esposa. Mis queridos hermanos, Cristo Jesús también es loco por nosotros. Él ascendió de su trono y vino a este mundo para buscar a aquel que estaba perdido y para darle un lugar en su reino, en su mesa. Y Cristo no va a parar hasta que tú regreses a su casa y tú seas su esposa. Cristo te persigue. Yo no sé lo que estás pasando por hoy en esta noche, pero tu historia no se ha acabado. Esto no es tu fin. Hay esperanza en medio de la hambruna. Hay esperanza si Cristo está contigo. Hay esperanza para cada uno de nosotros que confía en Cristo Jesús. Voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar. Padre, te doy gracias por mis hermanos y mis hermanas que han apartado este tiempo para estar aquí en tu casa. Como ya mencionó Fabio, muchos vienen de lejos, algunos de nosotros cerca, pero estamos aquí con un propósito y un motivo para acercarnos más a ti a través de tu palabra, para exaltar al Dios que nos rescató y nos redimió. Padre, yo te pido en esta noche por cada uno de nosotros. Quizás algunos están pasando por un momento difícil.